Bien, y Alberto Fernández regresa a Argentina con un apoyo explícito de la Unión Europea. Los gobiernos tanto de Italia, Alemania, España y Francia le aseguraron que le ayudarían justamente con la deuda pública. Para eso ya nos acompaña Cristian Fuentes, académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Mundo Plus hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Partamos primero con ¿en qué consiste finalmente esta gira del presidente argentino Alberto Fernández a la Unión Europea? Bueno, él ha ido a pedir apoyo para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La deuda argentina en total es de 323.000 millones de dólares, un poquito más, de los cuales 51.000 millones, por ahí, es la deuda que tiene con el Fondo Monetario. Lo que necesita urgentemente Argentina es un espacio no para dejar de pagar la deuda, sino que le dé un poco más de tiempo. Porque para que la economía argentina se recupere necesita un espacio de tiempo, como decía antes, porque los vencimientos de la deuda son muy altos. Claro, ¿y cuál es finalmente la situación para poner en contexto, de la deuda pública en Argentina hoy en día? Es una deuda que está en el filo, digamos, del default, es decir, de declararse en cesación de pagos. Y eso es un desastre. No sería la primera vez, en todo caso. En la historia Argentina ha tenido muchos default, pero es lo que están tratando de evitar. Y allí lo que el presidente Fernández les ha dicho a sus acreedores es que él va a pagar, pero que necesita tiempo. Tiempo para que la economía argentina, como decía antes, se recupere. Claro. Pusieron como fecha límite el 31 de marzo. ¿Por qué justamente esa fecha? Es la fecha límite para, como decía antes, como para tener algunos planes alternativos porque empiezan los vencimientos. Entonces tienen que pagar mucho para este año y en los próximos 3 o 4 años siguientes para poder ponerse al día, digamos, ¿no? Entonces eso es una reestructuración, lo que está pidiendo Fernández es una reestructuración de la deuda. Y como decía antes, dejar muy en claro que Argentina va a pagar, pero que necesita un espacio de tiempo, es decir, un año o dos donde ese dinero que tendría que pagar se use en la economía interna. Claro. Y con eso tiene oxígeno en la economía y se puede efectivamente empezar a desarrollar y a recuperar más rápido. Claro, ahora, si por A, B o C motivo finalmente Argentina no pagara esta deuda, ¿qué pasaría? Ahí lo que sucedería es el default, o sea, declararse en cesación de pagos porque Argentina no tiene cómo pagar. ¿Y eso en el día a día de la gente, cómo se podría traducir? Eso se traduce, entre otras cosas, en que la Argentina no tiene crédito, es como casi como una economía en guerra, ¿no? Tiene cerrada todas las fuentes de crédito, etcétera. Entonces, eso no puede suceder. Además que el Fondo Monetario se creó para eso, se creó para apoyar las economías que tenían problemas graves, como este, ¿no? Y además hay que recordar que el Fondo Monetario le prestó a la Argentina más de 50.000 millones de dólares. Entonces, sabiendo que hizo un acto, digamos, de confianza en el plan del expresidente Macri, que no pudo cumplir. Entonces, lo que el presidente Fernández está pidiendo ahora es que lo dejen pagar, pero que le den, como decía antes, un poco de respiro. Claro, en un primer momento el presidente Fernández planteó solamente el aplazamiento de los pagos, pero ahora también se habla de quizás una rebaja de capital o de intereses. ¿Qué significa? Sí, eso es parte de la negociación en realidad, ¿no? Porque se acostumbra a hacer, por ejemplo, a decir, bueno, está bien, no me pagues este año, me pagas el próximo, pero el próximo me lo pagas de una manera distinta. Es parte de la negociación, eso suele suceder. O en vez de empezar a pagar en 3 años más, empieza a pagar en 2, pero págame menos intereses, qué sé yo. O sea, hay una reestructuración, y la reestructuración no es solamente patear la deuda para adelante, sino también lo que tiene que ver con intereses y amortización de capital. Esa deuda es impagable en realidad, o sea, y eso lo sabe el Fondo Monetario. Porque estaba leyendo que significa, si lo llamamos a cifra, equivale cerca del 91% del PIB nacional. Así es, sí. ¿Cómo se puede finalmente una economía pagar eso? Una economía que ya está en crisis, que no tiene ingresos mayores, ¿cómo logra pagar finalmente el 91% de su propio PIB? Es que no se puede.
Claro. Pues sí, así es simple. Y eso, por eso decía que el Fondo Monetario sabe que no se puede. Entonces, lo que ha dicho es, bueno, sí, estamos dispuestos a negociar, pero ahí está lo que el propio fondo pida en compensación. Porque hay planes de ajuste, cosa que el presidente Fernández no quiere. Entonces, todo eso es parte de las discusiones de la negociación, como decía antes. ¿Por qué? Porque el fondo, claro, dice yo vuelvo a prestar, pero con determinadas condiciones. Y también las condiciones se negocian. Claro. También el presidente Fernández aseguró que el mayor problema que finalmente no solamente tiene Argentina, sino que toda la región latinoamericana es justamente la desigualdad. Sí. ¿Usted coincide? Yo coincido y coincido no solo el presidente y yo, digamos, sino que las cifras dicen eso. América Latina es el continente de la desigualdad, como África es el continente de la pobreza. Entonces, ¿cómo se puede vivir en estas sociedades donde hay una pequeña parte de la población que obtiene, digamos, la riqueza de un 90% o más de la riqueza de cada uno de estos países? Entonces, esa desigualdad hay que superarla, o hay que empezar a superarla y ahora. Ese ha sido uno de los graves problemas que ha tenido nuestro continente, porque ha tenido un desarrollo económico en la última década importante. Es un continente que, recordemos que tuvo o aprovechó, digamos, un momento de buenos precios de los commodities, de sus principales productos de exportación, y que cumplió, digamos, mejor incluso que otros continentes con los temas de balanza de pagos, de presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, es un continente que, entre comillas, hizo bien las cosas desde el punto de vista financiero. Entonces, ese no es el problema. El problema es que es la desigualdad, ¿no? Claro. Eso lo ha dicho la CEPAL, lo ha dicho, como decía, las instituciones lo dicen, las instituciones regionales y mundiales lo dicen, no solamente el presidente argentino. Claro. ¿Y cuál es finalmente la situación actual de la pobreza en Argentina? Hace un par de meses rondaban el 40% de la población. Bueno, ha crecido mucho, sobre todo en la última parte de la administración de la presidenta Cristina Fernández, y sobre todo en el gobierno del presidente Macri. Ha crecido muchísimo, como decía antes, la pobreza, y eso es algo que... La Argentina tiene la tradición del país de los alimentos, por ejemplo, de la carne, del trigo. Entonces, ver tanta pobreza, soportar tanta pobreza es bien difícil. ¿Y hacia dónde están apuntando finalmente las medidas del gobierno de Fernández, que lleva, por cierto, lleva bastante poco, lleva solo 2 meses, pero él decía también en esta gira europea que quiere abrir Argentina al mundo? Sí, claro, porque su visión no es la de cerrar, sino que es cerrar la economía. Significa, por ejemplo, subir mucho los aranceles para los productos importados, y esa no es su visión. Su visión es, como decía antes, el tener un espacio de tiempo para poder estimular el consumo en la Argentina. Es darle a la gente dinero para que consuma, y a través del consumo estimular la economía. Ese es el principal punto de su plan económico. Y eso no lo puede lograr con un peso tan grande como es la deuda externa que tiene en la actualidad. Pero él no se plantea como se han planteado anteriores presidentes argentinos, diciendo no, simplemente no pagamos. Él ha dicho yo quiero pagar. Nosotros queremos respetar nuestros compromisos. Pero, como decía antes, nos tienen que dar espacio, nos tienen que dejar pagar, porque la deuda como está es impagable. El Fondo Monetario sabe eso. Entonces el resto es negociación. Y yo tengo la impresión de que finalmente van a lograr los argentinos una fórmula, lo cual no significa resolver los problemas, o todos los problemas, pero sí ese espacio que quiere el presidente. Yo creo que eso lo van a lograr porque es lógico. Y saldando finalmente esta deuda externa en Argentina, eso de alguna manera también daría la oportunidad de dar estabilidad a la región, que está bastante convulsionada.
Claro, es un aporte importante porque Argentina es un país importante en la región. Ahora, pagar la deuda, yo diría que se puede hacer, pero en un plazo más largo. Aquí estamos hablando de reestructurar la deuda, de reestructurar los pagos. No del día de mañana, por ejemplo, uno tiene una deuda de consumo y la paga. No, estamos hablando de otra cosa, de un pago, porque también si se liberan esa negociación, también Argentina puede obtener recursos en otros lados, en otros mercados, en mercados de crédito, digamos, privados, etc. Entonces, pero tiene que resolver antes el tema de su deuda con las instituciones. Entonces, tiene también que negociar con los tenedores de bonos, ¿no? Con los que han comprado bonos de la deuda argentina, que son empresas, que son privados, digamos, etc. Pero la negociación se va ordenando en la medida, por ejemplo, que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí se va ordenando y se van poniendo en la fila los deudores. Entonces es como llamar a un consejo de deudores, a una reunión de deudores y decirles, mire, yo puedo pagar, pero puedo pagar de esta forma. Bueno, y ahí se empieza a negociar, como de hecho ya se está haciendo, pero los deudores también quieren ver cómo se está negociando con el Fondo Monetario, qué sé yo, qué sé. Entonces, eso es un paquete, digamos, que empieza a construir un determinado escenario de salida de esta crisis, que es muy, muy profunda, es muy fuerte. Y también en la propia economía argentina se va a ir reestructurando, porque como decía, después de la baja de los precios de los commodities, Argentina se perdió un poco en el camino. Entonces, como valía, sus productos de exportación estaban a muy buen precio, tenía mucho flujo, digamos, de divisas y de repente eso se cortó. Entonces, ¿cómo ordenarse? Ese también es un problema que ha tenido siempre la economía argentina. Es como salir a vender la cosecha, se vende la cosecha y después ¿qué se hace con eso? Bueno, se pagan las deudas, no se pagan las deudas. Ese problema, el problema con las divisas lo ha tenido siempre Argentina, no ha podido resolverlo. ¿No? Pero como decía, este es un camino y se van poniendo luces, se van poniendo pistas que van indicando un poco para dónde va el camino. Y esta primera parte, como bien decía, recién empezó el gobierno de Fernández y Fernández, y es el momento de la negociación de la reestructuración. El presidente Fernández en su gira a Europa fue a ver al Papa. Obviamente el Papa es una figura universal y además es argentino, pero también fue a ver al presidente de Francia, fue a ver al presidente de Italia, Alemania también. De Alemania. Angela Merkel incluso dijo, en realidad Argentina está en default ya, está en cesación de pagos porque no puede pagar. Entonces hay que ser prácticos, pragmáticos y decirle, bueno, este es el camino para que paguen. Por eso digo yo... Pero se necesita tiempo. Soy optimista en ese sentido. Ahora, el pago de esa inmensa deuda no es fácil, no es sencillo. ¿Qué cosas tiene que hacer la economía argentina? Eso también es parte de la negociación. Perfecto, Cristian Fuentes, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Tengas una buena noche. Gracias, igualmente.